Muy buenos días nuevamente. Estamos en este curso que hemos llamado Evangelio y Ley. Como hemos estado viendo, nos estamos preguntando, ¿verdad? ¿Cómo esas doctrinas que nosotros confesamos pueden llegar a influir en la manera en que presentamos el Evangelio si permitimos, ¿verdad?, algún tipo de desviación o de sutileza, ¿verdad?, que se puede infiltrar y que haga que entonces nosotros podamos afectar precisamente esa libre oferta del Evangelio, que era el tema que estábamos abordando la semana pasada, y cómo también puede hacer que nosotros caigamos en alguna forma de legalismo, de antinomismo, o afectemos la seguridad o la certeza de nuestra salvación. Son parte de los temas que buscamos abordar en este curso. Por eso es que primero, a grandes rasgos, vimos algunas posturas incorrectas acerca de la vigencia de la ley moral para el cristiano, y todo eso lo estaremos abordando más adelante nuevamente con más detalle. Pero primero, ¿verdad?, antes de nosotros adentrarnos precisamente en esos terrenos del legalismo y el antinomismo, hicimos un viaje en el tiempo para ver que estos problemas no son nuevos, sino que así como en los años 1700 esta controversia en la iglesia presbiteriana en Escocia se dio precisamente por grupos, ¿verdad?, que acusaban unos a otros, unos de ser legalistas, que los otros eran antinomistas, vemos por qué es relevante para nosotros. En la clase pasada particularmente vimos que este credo de Octor y el libro de Marrow o de la médula de la divinidad de Edward Fisher eran defendidos por estos hombres de la médula, no porque la frase en sí misma y sobre todo el contenido del libro no tuviera problemas, sino porque estos defensores observaban cómo el libre ofrecimiento del Evangelio corría peligro, y por eso lo estaban defendiendo, porque su gran temor era que el Evangelio fuera perjudicado. El Evangelio ha de ser ofrecido sin exigir condiciones previas en los oyentes. Y dicho así, todos estaríamos de acuerdo, claro, ¿no? El Señor llama a que todos vengan a Él. Pero ¿cómo puede ser, verdad, que se infiltre en nosotros, que exijamos a alguien que primero algo tiene que ocurrir? O que alguien, después de que nos escuchó, que le presentamos el Evangelio, ¿cuántas veces nos ha pasado, verdad, que lo que las personas al final están diciendo es como, sí, tengo que ir a Dios, pero primero tengo que? Pero qué raro, que fue lo que escuchó, que yo le estaba diciendo, que lo que ha entendido que es que primero tiene que dejar ciertas cosas en su vida antes de venir en fe y arrepentimiento al Señor. Y eso sucede cuando consciente o inconscientemente separamos a Cristo de sus beneficios, cuando separamos las bendiciones de la persona. El creyente o cristiano es descrito en el Nuevo Testamento como uno que está en Cristo. Esta unión espiritual permea las páginas de las cartas del Nuevo Testamento y nos muestra que esa pequeña frase y las frases similares, en Cristo, con Cristo, a pesar de que están ahí casi que en cada página del Nuevo Testamento, las ignoramos. Y eso tiene implicaciones pastorales, que no pude terminar la semana pasada, pero que son necesarias también que como congregación las escuchemos. Como les decía, en un punto Ferguson hace esta pregunta, confrontando a los pastores cuando uno ha caído en esa forma de pensar que ha separado a Cristo de sus beneficios. ¿Es posible tener más libros acerca de la predicación e incluso acerca de predicar a Cristo que acerca de Cristo mismo? Pero sobre todo, ¿cuál es el enfoque principal? ¿Es Cristo y este crucificado? ¿O el énfasis dominante está en cómo vencer el pecado, cómo vivir la vida cristiana u otros beneficios que recibimos del Evangelio? Todos ellos tienen un lugar adecuado, pero nunca tienen el escenario central. Por eso les decía que es que como pastores, y todo aquel que desde aquí predica debe tener esta carga para que realmente presentemos el Evangelio como es. De recordarnos ese deber de que el Evangelio es para el cristiano cada día, no solamente para el día en que creyó, que cuando exhortamos a una vida de obediencia a la ley de Dios, no lo estamos haciendo separado del Evangelio. Por eso les decía que
Era ese escalofrío de tener que revisar, bueno, qué es lo que he predicado, ¿verdad?, en años anteriores para descubrir cuándo en algún momento, ¿verdad?, he trastocado ese orden o cuando he dado la impresión contraria acerca de la vida cristiana. Y quería compartirles entonces unas expresiones o frases, ¿verdad?, que vienen en este libro, La predicación cristocéntrica, de Bryan Chapell, porque él está recordando a los predicadores la importancia de no alterar el orden entre la conversión y los frutos de ella, de cómo somos capacitados para hacer lo que Dios nos pide en conexión con nuestra unión en Cristo. Por ejemplo, en una de estas citas que quiero compartirles, dice el autor: la necesidad de la gracia en una predicación balanceada apunta inevitablemente al predicador y al oyente hacia la obra de Cristo como el único centro adecuado de un sermón. Lo importante es entender que nuestra unión con Cristo es el fin de la obediencia bíblica y el medio para la misma. Es importante entender que nuestra unión con Cristo es el fin de la obediencia bíblica y el medio para la misma. También más adelante dice lo siguiente: por muy bien intencionada y bíblicamente arraigada que sea la instrucción de un sermón, si el mensaje no incorpora la motivación y la habilitación de la gracia de Dios que culmina en el ministerio de Jesucristo, entonces el predicador solo está proclamando la superación personal. O en otra parte, debido a que muchos ven su obediencia como las cuotas para mantener su membresía en el reino, predicar la gracia para demostrar que el amor es la mejor motivación para la obediencia cristiana tiene sus riesgos. Muchos predicadores piensan que el objetivo de la buena predicación es golpear a la gente con su culpa, así como muchos congregantes creen que es su deber recibir la golpiza. Ambas partes están habituadas a sentir alivio solo después de que se han sentido lo suficientemente mal como para ganarse la gracia. Para tales personas, los sentimientos de culpa y la obediencia que compensa son penitencias que ellos quieren tener a su disposición. Sin embargo, la verdadera santidad surge no solo de una desgarradora conciencia de la malignidad del pecado, sino también de un profundo entendimiento de la habilidad que solo tiene la gracia para curarlo. Los que están más convencidos de que han sido curados por la gracia son los que se sentirán más llamados a vivir por aquel que la provee. Como les decía, hermanos, no es el fin, ¿verdad? Estaríamos perdiendo el sentido si caemos en uno de los dos extremos. Que alguien simplemente sienta, qué buen sermón me dieron, ¿verdad? Me golpearon, y usted salga sin esperanza, pensando que entienda que ahora sí, a partir de ahora me voy a esforzar más como para estar bien con Dios. No está bien. Tampoco queremos, obviamente, entonces el otro extremo del que malentienda, porque como decía él, ¿verdad?, predicar la gracia tiene sus riesgos. De que aquel escuchando este mensaje entonces simplemente piense, como Dios es un Dios de gracia, entonces me perdonará independientemente cómo viva. Cayendo también sutilmente en otro extremo. Pero cuando entendemos verdaderamente la gracia de Dios, de que Él nos ha perdonado nuestros pecados en Cristo, viviremos para Él. Podemos recordar, ¿verdad?, ese incidente de Jesús cuando aquella mujer con sus lágrimas limpiaba sus pies. Y Él compartía esa pequeña parábola acerca de uno al que se le perdonaba de una deuda pequeña y a otro una deuda mayor. Y hizo la pregunta, ¿quién crees que amará más? Cuando nosotros, ¿verdad?, no hemos comprendido verdaderamente el mensaje de la gracia y la gravedad de nuestro pecado, pensaremos entonces que realmente no hay mucho, ¿verdad?, que se nos haya sido perdonado, pero cuando realmente lo entendemos, esa es la respuesta que vemos cuando hemos entendido el Evangelio, una vida completamente entregada en devoción al Señor. Pero no, Cristo y solo Cristo, solo unidos a Él podemos gozar de los beneficios de la redención que Cristo realizó. Y el llamado para aquel que está fuera de Cristo, para usted que está fuera de Cristo, es que venga a Él, porque Cristo es más que suficiente para salvarle.
Sin embargo, nuevamente, tenemos que adentrarnos en este falso preparacionismo o condicionalismo, como los llama Ferguson, ¿verdad? El autor del libro El Cristo Completo, que estamos usando como base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a nosotros se nos dijera lo siguiente: puedes conocer estos beneficios si está dentro de los elegidos, o puedes recibir perdón si has abandonado el pecado lo suficiente, o puedes conocer el mensaje de la gracia si has experimentado suficiente convicción de pecado. Si esto lo leyéramos así, yo esperaría que, ¿verdad? Porque no los veo aquí, porque no están, pero yo esperaría caras extrañas si alguien dijera algo como esto, que dijeran, eso no suena bien. Puedes conocer, ¿verdad?, el mensaje de la gracia si ha experimentado suficiente convicción de pecado. O solo si está dentro de los elegidos puede usted conocer los beneficios, ¿verdad? Como una verdad doctrinal sutilmente se puede malinterpretar. Sí, los que están en Cristo han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero el asunto es cómo podríamos nosotros presentar y hacer la inversión de tal manera que estamos poniendo condiciones previas para anunciarles a las personas el maravilloso mensaje del Evangelio, y es bastante sutil. De hecho, para ver cuán sutil es, Sinclair Ferguson pone el ejemplo de lo que pasa en el libro del Progreso del Peregrino y una anécdota que Spurgeon comparte en uno de sus sermones. Ahora, debo decir lo siguiente: Spurgeon muchas veces declaró su admiración por Bunyan. Él llegó a afirmar de que se leyó esa obra más de 100 veces, que la leía por lo menos una vez al año. Así admiraba esa obra, ¿verdad? Y la conocida frase que él dijo, ¿verdad?, que si usted pinchaba a Bunyan, lo que le iba a salir era biblina, ¿verdad? Que ese hombre sangraba Biblia. Esa era la admiración, pero como el mismo Spurgeon va a decir, yo no creo que él haya sido infalible. Ahora, antes de compartirles esta cita, quiero que cada uno piense un momento ahí en su casa. ¿Qué es la carga del peregrino? ¿Qué representa esa carga que lleva el peregrino? Piénselo un momento, porque luego no se va a valer que usted cambie la respuesta. Dice así Spurgeon: a propósito, voy a contarles una breve historia sobre el progreso del peregrino de Bunyan. Soy un gran admirador de Bunyan, pero no creo que sea infalible. Y el otro día escuché una historia sobre él que me parece muy buena. Había un joven en Edimburgo que deseaba ser misionero. Era un joven sabio, así que pensó: si voy a ser misionero, no es necesario que viaje lejos de casa. También puedo ser misionero en Edimburgo. Bueno, este joven comenzó y fue su resolución hablarle a la primera persona que se encontrara. Entonces se encontró con una de aquellas antiguas ancianas pescaderas, con su canasta de pescado en la espalda. Quienes las hemos visto jamás podemos olvidarlas. Son mujeres realmente extraordinarias. Así que se acercó a ella y le dijo: oh, usted viene con una carga a cuestas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tendrá otra carga? ¿Una carga espiritual? ¿Qué?, le preguntó la mujer. ¿Me estás hablando de la carga en el progreso del peregrino de Juan Bunyan? Porque si es así, joven, yo me deshice de esa carga hace muchos años, tal vez antes de que usted naciera. Pero yo tomé un mejor camino que el del peregrino. El evangelista del que John Bunyan habla era como uno de esos ministros suyos que no predican el evangelio, porque le dijo: no pierdas de vista esa luz y corre hacia la puerta estrecha. Pero ese no era el lugar a donde correr. Debió haberle dicho: ves esa cruz, corre allá inmediatamente. Pero en vez de eso mandó al pobre peregrino primero a la puerta estrecha. Mira lo mal que le fue. Terminó cayendo en un pantano y por poco muere. El joven estaba bastante avergonzado. ¿Pero usted no pasó por ningún pantano de la desconfianza?, le preguntó a la mujer. Sí, lo hice, pero me pareció que era mucho más fácil atravesarlo sin mi carga que con ella encima. La anciana, continuó Spurgeon, tenía toda la razón. Bunyan puso la liberación de la carga demasiado lejos del comienzo del peregrinaje. Si quería describir lo que normalmente ocurre, estaba en lo correcto, pero si quería mostrar lo que debía haber ocurrido, estaba equivocado. La cruz debería estar junto a la
puerta estrecha y deberíamos decirle al pecador, arrójate allá y estarás a salvo mientras no logres dejar tu carga, postrarte al pie de la cruz y hallar paz en Jesús. La historia a mí se me hace también un poco interesante cuando me pongo en el lugar del joven, ¿verdad? Que lo que es llegar a uno con la intención de evangelizar a alguien, tiene una carga y que de paso le adivina exactamente lo que usted le quería decir. Me estás hablando de la carga del peregrino y más bien salió, parece que el joven, instruido en este caso. Pero dejando eso de lado y para dar balance a este punto que quiero tratar, resulta que es que realmente hay un debate sobre qué exactamente representa la carga en la obra del peregrino. ¿Está narrando la conversión o está narrando la seguridad de salvación? Porque para ver cuán atinado es el comentario de Spurgeon y por qué la aclaración que hace Ferguson es también necesaria, me di a la tarea entonces de revisar varias ediciones del Progreso del Peregrino, tanto en inglés como en español. Y por ejemplo, noten lo siguiente. La traducción que está gratuita de parte de Chapel Library, el Progreso del Peregrino para Todos, también tiene referencias bíblicas. Y esto es lo que pasa en el momento en que a Cristiano se le cae la carga, ¿verdad? Y esta carga cae en un sepulcro. Dice así: en cuanto Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de los hombros y cayendo al suelo, rodó hasta caer en el sepulcro. Y ya no la volví a ver. La cita que ponen es el Salmo 103:12. ¿Qué dice ese salmo? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si este es el pasaje que acompaña a este evento, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué es la carga del peregrino, de Cristiano? Pecado. Quizás muchos de nosotros hemos pensado en esa carga como el pecado. Sin embargo, eso no está realmente claro, como les decía. Porque al consultar las ediciones en inglés, que también vienen con referencias bíblicas, resulta que yo no vi alguna que tuviera el Salmo 103:12 ahí. Parece que en esa traducción que hicieron, al poner la referencia, entendieron que la referencia que debían poner para ese punto donde la carga se caía era el Salmo 103:12. Que en el momento en que se soltaron, ¿verdad?, las cuerdas de esa carga y cayeron, están diciendo, eso es una alusión al Salmo 103:12. Sus rebeliones las hizo alejar y nunca más, ¿verdad?, para siempre. Pero como les digo, no aparece realmente en las ediciones en inglés. Sin embargo, después de ese evento que ocurre, aparecen 3 seres resplandecientes a entablar un diálogo con Cristiano, ¿verdad? Los 3 lo saludan y ¿qué es lo que le dice el primero? Tus pecados te son perdonados. Y la referencia que aparece también en ediciones en español y en inglés es Marcos 2:5, que es cuando Jesús le dice al paralítico que era bajado por sus amigos, tus pecados te son perdonados. Entonces, nuevamente pareciera que por el contexto, uno sospecharía que esa carga de nuevo que se le cayó a Cristiano es el pecado. Sin embargo, algunos saben que existe una segunda parte del Progreso del Peregrino, que se enfoca en este caso en Cristiana, la esposa de Cristiano. Ahora yo hago aquí la aclaración, esa obra sí no tuve la oportunidad de leerla completa, solamente pude consultar algunas secciones para propósitos de esta lección. Sin embargo, no da la impresión cuando uno está leyendo el recorrido de ella, de que ella anduviera como con esa carga que sí anduvo Cristiano en parte del camino. Más bien, ellos luego llegan, ¿verdad?, Cristiana con misericordia y con sus hijos, llegan al lugar donde la carga de Cristiano cayó, así es como lo mencionan, ahí es donde cayó la carga de Cristiano, pero no leemos de que a Cristiana se le haya caído una carga ahí. Entonces uno nota que hay unas diferencias, están haciendo un viaje muy parecido, pero a la vez hay algunas diferencias entre ellos. Y de nuevo, ¿en qué es esa carga? Y resulta que en ese lugar, ahí un personaje llamado Gran Corazón sostiene un diálogo con Cristiana, y le explica la doctrina de la justificación por la fe. De que somos vestidos con las ropas de Cristo, que su justicia nos es imputada. Al entender ella mejor esta verdad, Cristiana y Gran Corazón dicen que fue creer esto lo que desató las ligaduras que no podían romperse de otra manera de Cristiano.
Es decir, pareciera que en la segunda parte, Bunyan está más bien insinuando que esta carga no era el pecado, sino más bien un asunto de la mente, relacionado con la conciencia y su certeza de salvación. Interesante, ¿verdad? De hecho, yo ignoraba la profundidad de este detalle, porque hasta hace poco, hablando también con mi esposa, que ya había tomado el tiempo para leer El progreso a los niños, y también por la película, ¿verdad? Que la pusieron ahora por ese tema de la pandemia nuevamente, para que uno la pudiera ver gratis. Yo no sé por qué, porque yo había leído El progreso 2 o 3 veces, pero ya hace algunos años de la última vez que lo había leído con calma, y más bien en mi memoria lo que había quedado era que la carga del cristiano, que fue lo que lo hizo casi hundirse en el pozo de la desesperación, era lo que después se le quitaba ahí para que pudiera seguir el camino. Imagínense cómo me había quedado a mí el recuerdo. ¿Qué era esa carga? ¿Cómo era que luego cuando hablando, mira, sí, ¿por qué cristiano camina tanto tiempo con esa carga hasta cuando llega a la cruz? ¿Por qué todo esto, hermanos y amigos? Es lo que Spurgeon decía. Si esto representa lo que normalmente ocurre, dice Bunyan estaba en lo correcto, es decir, que luego que la persona ha escuchado la predicación del Evangelio, viene la obra interna del Espíritu Santo a traer la convicción de pecado, a lidiar, ¿verdad? A trabajar en ese corazón duro. Dice, está en lo correcto. Pero si es lo que debía pasar, dice, no estaba en lo correcto. Nosotros realmente no le decimos a las personas eso, ¿verdad? Primero vaya hasta ese lugar y después hasta que llegue ahí, le vamos a decir lo que tiene que hacer. No, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Apuntarlo siempre a la cruz. Vaya Jesús. En la cruz hay perdón. ¿Ven entonces la sutileza? Dejando de lado el debate en qué fue lo que realmente Bunyan quiso decir, hay otro aspecto entonces donde podemos ver estos cambios sutiles. Por ejemplo, como ustedes saben, en esa época muy pocas personas sabían leer y escribir. Por lo tanto, los puritanos en ocasiones acudieron a lo que podemos llamar catecismos visuales, lo que hoy en día la gente llamaría los infográficos, ¿verdad? Representaciones de información de manera condensada para nosotros poder tener una idea del panorama o de las enseñanzas o de la información que uno quiere transmitir. Entonces, resulta que también Bunyan tiene una diferencia importante, si uno lo examina con cuidado, con respecto a uno de los catecismos visuales más conocidos. El primero, que les voy a mostrar brevemente ahora, posiblemente en sus pantallas no se vaya a ver bien, sepan nada más que ese gráfico está en alta resolución en la misma carpeta que les compartí el enlace ayer. Si ustedes van ahí, ahora van a ver que están estos dos catecismos visuales. Luego espero que algún diseñador se quiera ofrecer para traducirlo, pero la idea va a estar ahí, ¿verdad? Esos son los que mejor pude encontrar porque como son tan antiguos, realmente costaba mucho leerlo. Entonces, el sitio de Tim Challies había producido unas versiones, ¿verdad?, con una mejora visual para facilitar la lectura, pero son bastante grandes. El punto es, William Perkins creó uno que se resume como la cadena de salvación, y Juan Bunyan creó uno que se llama el mapa de la salvación. Tienen títulos más extensos, pero digamos que el punto es, uno es una cadena y el otro es un mapa, y realmente tienen los mismos elementos, y la idea general es la misma. Ellos a un lado ponen el destino para los reprobados, para los incrédulos, y en otro lado van a poner, ¿verdad?, el camino y el destino para aquellos que están en el Señor. Entonces son bastante similares. El punto principal es que la cadena de la salvación de Perkins muestra cómo cada eslabón está ligado en Cristo. Ese, Mario, el que es como de color azul, ese es la cadena de la salvación de Perkins. Digamos, si ustedes, en lo que se puede observar, porque yo sé que cuesta leer todos los detalles, el punto principal salta a la vista. Hay una columna central, que ustedes la pueden ver, que está precisamente así en el centro, que lo que está ahí son aspectos particulares de la obra de Cristo.
y justo al lado hay aspectos de la salvación del cristiano. Pero ¿qué es lo que pasa? De cada una de esas bolitas que representa algún aspecto de la salvación, llámese elección, justificación, santificación, glorificación, salen conexiones a la obra de Cristo, salen constantemente. Vamos un momento entonces ahora al mapa de la salvación de Bunyan. En el mapa de la salvación de Bunyan, en la pura cima, que no se aprecia completamente ahí, pero está Dios como la fuente de la salvación. Pero después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos elección, regeneración, justificación, fe. ¿Verdad? Van lo que llamamos de nuevo como esos elementos de la salvación, el orden de la salvación, pero ¿qué es lo que ya salta a la vista? Cuando entonces tenemos el de Perkins de referencia, que no hay conexiones directas a la obra de Cristo. Ahora, de nuevo, como dice Ferguson, esto pudo haber sido un cambio sin ningún tipo de intención de Bunyan. No tenemos ya a Bunyan para sentarlo y entrevistarlo y preguntarle, ¿por qué usted no tiene todos estos elementos apuntados hacia Cristo? Y él perfectamente pudiera haber dicho, ¿y en qué momento hice eso? ¿En qué momento lo separé de Cristo? Si ahí está como la fuente. Esa es la fuente de la salvación y de ahí fluye todo lo demás. Perfectamente sería una respuesta. Pero notan cómo el énfasis está bien marcado en el caso de Perkins. No hay nada en la salvación del cristiano que no esté relacionado con Cristo. En cambio, ya en este mapa de la salvación de Bunyan, pareciera que uno empieza a pensar más en esos pasos de la salvación. Quizás algunos lo han leído o lo han escuchado, este término, ¿verdad? El ordo salutis, la cadena de la salvación, el orden de la salvación, en el cual nosotros hablamos, por ejemplo, como en Romanos capítulo 8, ¿verdad? A partir del versículo 28 en adelante, que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y empezamos a ver entonces, sí, como eslabones. Los predestinados son llamados, los llamados son justificados, los justificados son glorificados. Pero estamos empezando, dice Ferguson, en el momento en que empezamos a pensar así, porque ¿dónde se menciona una cadena ahí? No la hay. El momento en que empezamos a hacer de eso un énfasis, precisamente sucede lo que vemos en el mapa de Bunyan. Empezamos más a centrar nuestra atención en nosotros y dónde estamos en la cadena que en lo que Cristo hizo y en nuestra relación con Cristo. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos cayendo en ese aspecto de empezar a separar, ¿verdad?, la salvación en esos pasos o en esas etapas y empezamos a distanciarnos de lo que Cristo hizo? Bueno, en una de las preguntas clásicas que también tenemos cuando estudiamos algunas diferencias entre el arminianismo y el calvinismo. ¿Cuál es una de esas preguntas clásicas? ¿Qué es primero, fe o regeneración? ¿Verdad? En las respuestas tradicionales, algunos dirán, bueno, el predicador arminiano dirá que primero usted cree y por creer usted es cambiado. ¿Verdad? Que la fe precede a la regeneración. En cambio, el predicador calvinista dirá, hasta que no haya un cambio de corazón, usted no puede creer. De nuevo, estamos haciendo, ¿verdad?, una separación rígida de pasos, de cosas que realmente ocurren sin separación. Porque realmente las dos ocurren una con la otra. No podemos creer si no hemos sido regenerados y sin ser regenerados no podemos creer. Pero nos empezamos a preocupar más por los pasos A, B, C. Y entonces empezamos a decir, bueno, primero es el arrepentimiento y después la fe. Y entonces nuevamente podemos caer ¿en qué? En poner ese prerequisito. Hasta que no te hayas arrepentido lo suficiente, entonces no puedes creer. Otro peligro cuando empezamos a hacer ese tipo de separaciones o cuando vemos expresiones que se han infiltrado en el movimiento evangélico, que traen distorsiones, lo tenemos, por ejemplo, en esta en esta frase, que quizás muchos habrán escuchado. Dios te ama porque Cristo murió por ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo como eso? O, ¿cuánto vales? Bueno, vales tanto ahora porque Cristo murió por ti. Dios te ama porque Cristo murió por ti. Cosas así similares.
Pero dice Ferguson, aún incluso aquí, aparte de que esa frase, así como está, ¿verdad?, es abierta a falsa enseñanza, porque algo así no aparece en el Nuevo Testamento, es que en el fondo puede insinuar algo que se puede arraigar en nuestra mente. Y pensémoslo bien, es una conclusión que nosotros no la vamos a decir de esa forma, pero que afecta cómo vemos nuestra relación con el Padre. El razonamiento que estaría en el fondo es el siguiente: el Padre realmente no me ama, sino que ha sido movido, entre comillas, a amarme porque Cristo lo convenció de hacerlo. ¿Verdad? Dios te ama porque Cristo murió por ti. ¿Por qué te ama Dios? Bueno, porque Cristo murió. Si Cristo no hubiera muerto, entonces Dios no te hubiera amado. Pero ¿es eso lo que encontramos nosotros en la Escritura? ¿Qué es lo que dice el versículo que prácticamente donde ha llegado el cristianismo la mayoría sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 5:8. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿qué es lo que dice ese versículo antes? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, Dios no nos ama porque Cristo murió. Es porque Dios nos ama, el Padre nos ama, que precisamente el Hijo, Cristo, vino a redimirnos, a morir por nosotros, claro. Y que no se malentienda algo ahora aquí en lo que estoy diciendo. Claro que la muerte de Cristo es necesaria por causa de nuestro pecado. Pero precisamente es ahí donde vemos ese gran amor de Dios que dio a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Porque nos amó y porque nos ama. Pero el punto es, esa no es la causa del amor de Dios. La muerte de Cristo no es la causa del amor de Dios, sino que es la consecuencia de su amor por nosotros. Y como dice Ferguson en otra enseñanza que también tiene relacionada con este tema, él dice, sí, de nuevo, es sutil, pero si uno empieza a pensar de esa forma, no es muy diferente a la mariología que uno sí criticaría en el catolicismo romano, donde María es, ¿verdad?, como esa intercesora. No podemos nosotros acercarnos directamente, pero si usted va a María, ella va por usted y convence al Hijo. Entonces no sería muy diferente, ¿verdad?, de nuestra forma de pensar si pensamos que el amor de Dios, el amor del Padre por nosotros, es debido a que Cristo de alguna forma, ¿verdad?, afectó su voluntad para que nos amara. Y así de muchas formas nosotros podemos vernos afectados. De nuevo, eso tiene más implicaciones pastorales. Porque he insistido mucho en este punto, hermanos y amigos. Notemos que esta controversia y todos estos debates que algunos pueden decir, Ronnie, pero algunas cosas se pueden ver un poco técnicas, algunas pudieran parecer, ¿verdad?, sutilezas doctrinales, estaban ocurriendo entre hombres que confesaban lo mismo, que se adherían a una misma confesión de fe. Pero como señala Ferguson, es posible reconocer la verdad de cada capítulo en particular de la confesión de fe, sin que esas verdades surjan de una comprensión de la gracia de Dios en el Evangelio. Repito, es posible reconocer la verdad de cada capítulo en particular de la confesión de fe, sin que esas verdades surjan de una comprensión de la gracia de Dios en el Evangelio. Y esto es crucial, porque nos afectará como congregación. Si la predicación que nosotros escuchamos llega a padecer de esto, de poner sutilmente, ¿verdad?, como les digo, aunque sea sin intención, pero empieza a poner prerequisitos para que usted pueda participar de la unión en Cristo y de sus beneficios. De que empiece a presentar una visión incorrecta de Dios, que más bien llegue a sembrar dudas del amor de Dios en las personas. Esa es la visión entonces que las personas van a escuchar en la predicación, porque no podemos ignorar que lo que vamos entendiendo acerca de la deidad, del Evangelio y de cómo debemos vivir es moldeada precisamente por lo que escuchamos en el púlpito. La impresión que muchos tengan de Dios es la que escucharán de nosotros. Y por eso es la gran responsabilidad.
Nos quedaríamos cortos si las personas, sintiendo el peso de su pecado, sintiéndose débiles y necesitadas del consejo, solo escuchan la doctrina correcta, pero sin la conexión de la esencia de la gracia del Evangelio y del Padre que ama a los pecadores. Por eso es que esta controversia es relevante para todos, pero en especial también para los que son pastores. De hecho, Ferguson da en el clavo más de lo que quisiera admitir, cuando afirma que el pastor mismo tiene que estar dominado por la gracia incondicional de Dios para traspasarla a los otros. Que no quede en uno ni un indicio de fariseísmo ni de condicionalismo. Después de todo, pregunta él, ¿qué es un pastor sino alguien que refleja a Dios con un corazón de gracia, alguien que ve a Dios que lleva a pródigos al hogar y corre a abrazarlos, alguien que llora de alegría porque han vuelto a casa, que los besa sin hacer preguntas y que no exige requisitos ni condiciones? ¿Qué tipo de pastor soy? Pero por extensión, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Soy como el padre de la parábola de Lucas 15 o soy quizá como el hermano mayor quien se niega rotundamente a unirse a la fiesta? Vamos un momento a Lucas 15. Esta es una de las parábolas más conocidas. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién es el hijo mayor en esta parábola? Son los fariseos. Recuerden que esto es una serie de 3 parábolas que el Señor está enunciando. Obviamente por tiempo no puedo entrar en los detalles
de interpretación. Pero yo quiero hacerles una pregunta, que también cada uno, en esa franqueza interna, se responda. ¿Les ha pasado que al leer la parábola se han puesto del lado del hermano mayor? ¿No les queda como una sensación de que hay quizás algo de justicia en el reclamo que él tiene? Como que fue tratado injustamente. ¿Cómo es que el Padre hace una celebración para aquel que lo despreció y despilfarró todo? Yo les confieso, a mí me pasaba. Y todavía con frecuencia al leer este pasaje tengo que decirme, cuidado con el hermano mayor. Porque hermanos y amigos, ese es nuestro fariseísmo. Ese es nuestro poner condiciones. Es que no se lo merece hasta que no haga lo suficiente para mostrar que se ha arrepentido. No se merece una fiesta ni celebración. ¿Cómo es que yo que sí he estado aquí, ahora viene ese otro, dice que está arrepentido y viene el Padre y le da la fiesta? ¿Ha pensado usted así? Es así como algunas veces puede pasar en algunas familias, cuando alguno siente que su padre o su madre tienen su hijo favorito, que parece que no importa lo que haga, siempre tiene como su favor. Pero así podemos llegar a pensar nosotros. Yo no me he comportado como este pecador, ¿y qué he obtenido a cambio? Por eso cuidado con el hermano mayor. El hermano mayor también necesitaba la misma comprensión de la gracia de Dios que el hermano menor tuvo. Él también estaba perdido. Y se los digo porque hace unos años, con jóvenes, no de esta congregación, fue algo que ocurrió hace muchos años, pero que se suponía que también tenían un trasfondo de doctrina reformada. O al menos eso se suponía. Pero recuerdo que en medio de la conversación, una joven llegó a expresar algo como esto. Es que yo la verdad no entiendo. ¿Verdad? Porque habiendo sido criada, quizás desde pequeña, no se había visto envuelta en muchos tipos de pecados. Pero es que de verdad es así. Que pueda venir alguien que después de que ha caído en muchos pecados sexuales y borracheras y fiestas, y ahora dice que cree en el Señor y ya. Y uno que no hace nada de eso, pudiera preguntarse qué es lo que está en el corazón de ella. ¿Realmente quería ir y conocer la amargura de llegar a pecar de cierta forma? Pero la conversación llegó a quedar grabada en mi mente por esa misma razón. Porque pareciera que a veces no estamos entendiendo realmente cuál es la gravedad de nuestro pecado. ¿Por qué debemos gozarnos cuando el Señor salva a alguien sin poner ninguna condición? El Señor les bendiga.